A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Muy bien, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Muchísimas gracias por su compañía, por la forma de ayudarnos a nosotros a crecer y a generar opinión durante ya más de 15 años aquí con Sin Rodeos. Anunciamos que el día de hoy nos iba a estar acompañando el ex ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chávez, con quien vamos a estar platicando más que de números, de política. Así es que, don Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, doña Isabel. Qué gusto estar aquí con usted, le agradezco la invitación. Don Rodrigo, una de las cosas, y vamos a empezar porque casi siempre al final nos hace falta tiempo, entonces vamos a entrar directamente al tema. La semana pasada estuvimos platicando un poco con un exministro de la presidencia, el señor Rolando Laclé, y le decía que tenemos tantas personas postulando su nombre a la presidencia de la República, tanta gente que nos lleva a pensar que como que eso se toma un poquito a la ligera, como que la gente quizás la forma de ver la política se ha hecho como más simple, pero en fin, hoy queremos conocer cuál es su punto de vista y quizás entender por ahí, que nos comente quién es Rodrigo Chávez y qué lo hace merecedor de optar a la presidencia de la República. Ahí usted está haciéndome una pregunta que tiene un supuesto implícito, Isabel. Adelante. De que yo he lanzado una candidatura a la presidencia de la República. Más bien empecemos por el punto tan interesante que usted hace, que es por qué en Costa Rica hay tantos partidos y por qué hay tanta fragmentación política. Vea, la madre naturaleza no soporta el vacío, lo aborrece. Cuando uno agarra y le saca el aire a una botella de plástico, se estripa así, porque la madre naturaleza no soporta el vacío. Y a mí me llama mucho la atención que en Costa Rica tenemos 22 partidos políticos ya inscritos o a punto de inscribirse, ¿verdad? Hay 22 inscritos, 23 provinciales y otros en proceso de inscripción. Muchas gracias. Y casi 60% de la población costarricense dice no identificarse o sentirse representado en uno de esos partidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es como que usted vaya a un restaurante chino que tiene un menú de este grueso y el 60% de la gente, de los clientes potenciales, no encuentra nada atractivo. Ahí hay un problema serio. La oferta de ideas políticas de visión país no coincide con la demanda de lo que la ciudadanía está queriendo oír de sus posibles líderes políticos. Entonces, a pesar de haber gran dispersión, existe una gran apatía. ¿Cuánta gente dice que no va a votar? Y en ese sentido, es claro que el menú que le hemos puesto o que enfrentamos desde el lado de la población no es un menú satisfactorio. Entonces, tal vez lo que está pasando es que hay mucha gente tratando de llenar ese vacío que los partidos tradicionales no han podido llenar. Sí, don Rodrigo, le acepto esa respuesta, pero la semana anterior, el fin de semana pasado, circuló como pólvora de que don Rodrigo Chávez iba a presentar su candidatura. ¿Fue un paso en falso o qué pasó? Don Rafael Ángel Calderón y el diputado Otto Roberto Vargas dicen, que ellos le propusieron a usted ser el candidato del Partido Republicano y que usted lo está pensando, número uno. Número dos, el señor Sergio Mena dice que usted llega y se reúne con él para ser el candidato, porque quería ser el candidato de la República por el Partido Nueva Generación. Usted ha expresado
que se ha reunido y que ha dialogado muy normalmente, muy comúnmente con el señor Walter Muñoz del partido PIN. También, entonces aquí una situación en Sin Rodeos es, quizás no tenga partido, pero la intención está. Entonces tratemos, ahora usted es una persona que ha pasado muchos años fuera del país, Sí. que se le conoce en Costa Rica como un exministro de Hacienda y ahora suenan las voces en el tema de una campaña electoral. Entonces yo quisiera que usted nos diga, nosotros los costarricenses, ¿quién es Rodrigo Chávez, por favor? ¿Quién es Rodrigo Chávez? ¿Y qué lo hace? O por lo menos, decimos aquí en Costa Rica que cuando el río suena piedras trae. Sí. Entonces, por favor, ¿qué hace pensar o cómo puede o qué podemos decir esa opción o por qué se opta por el nombre de Rodrigo Chávez pensando en una presidencia de la República? Bueno. Ayúdenos en ese campo. ¿Por qué? Porque sería ilógico pensar que no, donde están todos esos antecedentes alrededor. ¿Qué vaya a pasar de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses? No lo sabemos, pero la propuesta y la suerte está echada ahí en este momento. No, la suerte no está echada, pero sí le voy a contestar la pregunta sin rodeos, Isabel. Adelante. Primero, ¿quién es Rodrigo Chávez? Rodrigo Chávez es un carajillo que nació ahí por el acueducto de Alcantarillados, aquí cerquita. Ahí crecí hasta los 15 años. Iba a la escuela Buenaventura Corrales caminando, ¿verdad? Yo vivía en calle 11 entre avenidas 8 y 10, 120 metros de acueductos alcantarillados. Crecí hasta los, ¿qué habrá sido? 15 años en el barrio La Soledad, que ahora ya aparentemente no es un barrio residencial, y después mis papás compraron una casa en Calle Blancos. Me fue muy bien en el colegio, no me fue bien en la universidad. Mi papá me puso a trabajar para enderezarme y como toda en la vida, con buena suerte y ayuda, ya me salí de la universidad. Fui muy mal estudiante en la Universidad de Costa Rica, muy malo. Fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas. ¿Y por qué? Porque no tenía interés, no estaba motivado. Un día me motivé, con ayuda de otra gente me fui a estudiar a los Estados Unidos, a aprender inglés, y la historia, para hacerla corta, terminó en un doctorado. Sobrecompensé, dice alguna gente. Corregí las tortas académicas de no haber estudiado tanto. Saqué un doctorado, empecé a escribir mientras era estudiante en, ¿cómo se llama? Revistas científicas de economía, y de un momento a otro me llamaron del Banco Mundial. Yo nunca pedí un trabajo en el Banco Mundial. Lo que usted escribió nos gusta, venga a darnos una presentación. Y de ahí tuve una carrera que verdaderamente Dios me bendijo con muchísima suerte. Llegué a ocupar de los puestos ejecutivos más altos del banco, manejé la oficina más grande del Banco Mundial. Durante la crisis del 2008 manejé todos los programas de política económica, de alivio de la pobreza, de mejora de la igualdad, de mejora de la condición de la mujer. ¿Qué más? Manejaba sector financiero, sector privado. Viví con 136 doctores en economía. Imagínense los egos con los que teníamos que enfrentarnos. Bueno, y me tocó trabajar en mi carrera en 48 países. Terminé mi carrera en la oficina más grande del Banco Mundial fuera de Washington, donde había 672 funcionarios del banco. Creo que eran como 130, una cosa así, extranjeros que vivían ahí, no sé cuántos doctores. Y bueno, me fue muy bien. Estuve ahí 6 años y medio, que es extraordinario. Y un día me llama el señor presidente de la República, a quien no conocía, a quien no he sido militante de su partido político. Yo no he sido militante de ningún partido político en Costa Rica. Y me dice, mire, yo necesito ayuda. Y la gran coincidencia, doña Isabel, fue que mi hermana, que cuidaba a mi mamá, murió el 7 de octubre del 2019. Mi mamá, anciana, ya una señora muy mayor, con problemas de salud muy serios, y la estaban cuidando gente muy generosa, muy buena, pero no eran familia. Y entonces me trajo a Costa Rica, vivir con mi madre después de muchísimos años de estar afuera y servir al país que tanto amo y nunca dejé de amar. Entonces
Entonces por eso volví, ya pensionado, ya con esa posibilidad, porque sí, ¿no? El salario de ministro de Hacienda es un salario alto, pero 1.200.000 colones ganado yo al mes. Eso no fue lo que me trajo Pero no a Costa lo que Rica. estaba acostumbrado. No, jamás. Para ser franco, ¿para qué vamos a dar? Por favor. Así como tengo cuna humilde, digamos que ganaba muy bien. Y entonces me pensioné con una buena pensión y pude venir a ayudar a mi mamá y a mi país. Qué bendición más grande. Pues que esa. definitivamente. Y los 6 meses en el gobierno fueron una gran lección. Yo traté de hacer las cosas, las hice diferente, las hice de manera diferente. Traté de poner orden en Hacienda. Un día le pedí la renuncia en el mismo día al oficial mayor, los 2 viceministros y creo que fueron 12 directores generales, Hacienda, aduanas, el ministerio, dirección de tributación, administración y finanzas, porque simplemente desde mi punto de vista no estaban haciendo las cosas tan bien como Costa Rica merecía que las hiciéramos. Y en todo el gobierno así. Tuve algunas dificultades con instituciones como el ICE, cuando como ministro de Hacienda demandé que se aplicaran las normas NIFS y que bajaran las tarifas. Y así sucesivamente hasta que renuncié, producto de que le mandé una carta al presidente de la República desde el hospital, desde la Clínica Católica, antes de que me fueran a operar, para que vetara la ley que sacaba a las municipalidades de la regla fiscal. Bueno, y el estilo, las diferencias de estilo, y yo creo que de visión hicieron que yo saliera. Eso no significa que yo quisiera dejar de continuar con la mitad de ayudar al país que me trajo a Costa Rica. Mi mamá murió el 15 de septiembre del año pasado. Eso Dios me la quitó, no puedo luchar yo contra eso, pero el país aquí está y con eso sí puedo luchar mucho. Aquí en Sin Rodeos a veces cuando se escuchan de las renuncias, en lo personal siempre he dicho, renunció o lo renunciaron, porque en la política hay algo interesante. Por ejemplo, don Abel Pacheco pasó a la historia, porque cada vez que llegaba y abrazaba a un ministro o un presidente ejecutivo era porque lo renunciaban. Porque lo renunciaban, ¿verdad? Entonces decíamos que con un abrazo renunciaba la gente. La gran pregunta, y sé que usted en un determinado momento en eso me dio la razón porque yo lo comenté y dije, ¿esos son renuncias que se piden o simplemente ya no hay un paso más y entonces prácticamente le dice presénteme su carta de renuncia para no decir lo estoy despidiendo? Porque es como más o menos se ha manejado la política en Costa Rica. Difícilmente la persona, pocas veces, excepto de un tortón que se haga público y todo, entonces se dice, se saca la persona, pero siempre muy políticamente se dice, deme su carta. En el caso suyo, ¿renunció o lo renunciaron? Los dos. Yo renuncié creo que 2 veces, donde fui el presidente y le dije, señor presidente, usted y yo tenemos agendas diferentes. Y él me dijo, no le acepto la renuncia y acordamos cómo seguir hacia adelante. Yo seguí hacia adelante porque le dije, me mueve un profundo espíritu patriótico en una situación que en aquel momento estaba mal y poniéndose peor, producto de el coronavirus, cuando teníamos una economía que venía muy mal. Y la última, yo creo que fue un acuerdo, él me dijo, no me gusta tu estilo, y yo le dije, perfecto. ¿De qué vamos a hacer? Entonces me renunciaron. Y además, bueno, eso es. Pero desde entonces yo he querido seguir contribuyendo. Ahí es donde quisiera que lleguemos. ¿Por qué? Porque sabemos que en Costa Rica sin partido nadie llega. O sea, se necesitan de los partidos y los partidos son ese vehículo que desde hace unos años para acá, el tema de los partidos, algunos se han convertido y nosotros decimos como en el taxi para que lleguen algunas personas, no necesariamente, o hay militantes de un partido y llegan y dicen no me gusta o no encuentro el lugar o el puesto que quiero, entonces o voy y me monto mi propio partido o me voy para otro y punto y se acabó. Sí. Y llego a donde quiero llegar. Y hay gente que hace negocio en los partidos a título personal. Entonces, por favor. Entonces aquí, va a presentar, yo sé que usted va a ocupar de un partido, bueno, ya le están ofreciendo el republicano, usted habla de una coalición.
De hecho, tuvo una reunión, no, porque, perdón, usted... Bueno, pero usted está hablando con Rodrigo. A ver. No, vamos a ver. Vamos. El fin de semana se dijo Rodrigo Chávez... Los pantalones hay que ponérselos una pierna a la vez, doña A ver, Isabel. el fin de semana se dijo Rodrigo Chávez va a presentar su precandidatura. Yo pregunto, ¿fue un paso en falso o era meterle presión a otro partido que estaba en el proceso de una coalición? Eso es pura especulación. Vamos a hablar sin rodeos. Adelante, eso es lo que necesito. Y en plata blanca. ¿Va a presentar su nombre sí o no para la presidencia de la República si encuentra un partido o encuentra un grupo de personas a su medida? 7 partidos Sí. que me han venido a pedir. ¿Cuáles? Cuénteme, por me favor. Usted vio las declaraciones Aparte del PIN, aparte usted del vio la declaración del Republicano. Partido Republicano Social Cristiano. Hay un partido con el que hemos estado conversando que se llama Progreso Social Demócrata, que ya está listo. Está el partidos en inscripción como Alianza Agenda Democrática Nacional. Está otro partido que se está formando en el área rural, que me encanta, que se llama Partido Asociación Pacífica Costarricense. Están partidos de las áreas rurales, de las áreas muy urbanas de San José, en Desamparados y en Pavas, que se llama Partido Nuestro Pueblo. Hay un partido muy vigoroso, me parece a mí, que es Unidos por Costa Rica, que es un partido que fundó un grupo incluyendo a la antigua presidenta de la Juventud Liberacionista. Y bueno, ahí ya llevamos 7, 8. Por cierto, don Sergio Mena vino a mi casa, yo no fui la de él, y él vino a pedirme, yo no le pedí nada y de hecho no seguimos las conversaciones. Él vino a mi casa una vez, se tomó un cafecito y nunca más. Pero dejémoslo ahí, él también vino. De todos los partidos, vino gente del PUSC a decirme, láncese a la campaña interna, vino gente de Liberación Nacional, bueno. Entonces, de todos esos partidos... Yo no me identifico ni con el PUSC, ni con el PAC, ni con el PLN. Yo no tendría casa ahí. Aunque me la abrieran, yo no tendría casa. Entonces... Ni el PUSC, ni el PAC, ni el PLN. No. Como candidato a un puesto electo, no. Qué curioso, y eso llama la atención, ¿verdad? Que siendo usted parte de la actual administración dirigida por el PAC, no opte usted por una precandidatura en el PAC, sino que... Es que yo no vine a servir un gobierno PAC, doña Isabel, eso que le quede claro a la gente. Yo vine a servir al Estado costarricense. ¿En tan malos términos acabó ese? No, terminamos. Don Carlos Alvarado nunca voy a hablar mal, pero yo nunca fui miembro del PAC. Yo nunca he firmado, nunca he estado en una reunión política del PAC. A mí me dijeron, y es cierto, usted lo sabe, que había un gobierno de unidad nacional. Yo no tengo partido político en este país. Y había gente del PUSC, había gente del PLN, había gente del Frente Amplio, había gente del PAC. Mi lealtad cuando yo vine era ayudar a este país, no a un partido político. A mí me hacen gracia porque dicen, es que este carajo, sí ponen a veces en redes sociales, perdón la palabra, este carajo es del PAC. Bueno, piense lo que usted quiera, pero yo nunca he sido, es más, y no comulgo con el PAC ideológicamente. ¿Qué lo hace no comulgar con el PAC? No, mire, el PAC ha tomado políticas donde el Estado se ha convertido en un fin y no un medio para dar servicios públicos. Y este gobierno no está haciendo lo que desde mi punto de vista Costa Rica debería estar haciendo, sobre todo ante la pandemia. Entonces, y la urgencia, etcétera. Esos son mitos urbanos, doña Isabel. Ahora, yo no soy enemigo de ellos. Yo tengo amigos en el PLN que me vienen a visitar a mi casa, diputados y diputadas. ¿Y qué pasa con el partido? Porque por eso yo hago la diferencia entre los partidos, porque yo digo, son el vehículo para llegar. ¿Qué pasa con esos vehículos entonces? ¿Qué pasa con esos vehículos, don Rodrigo? No, es que vea, ¿por qué es que a mí no me interesaría, o por qué yo creo que Costa Rica necesita una opción nueva? ¿Por qué es que Costa Rica necesita una opción nueva? Bueno, porque los partidos políticos tienen, primero, los 3 partidos grandes que están al gobierno tienen sus huellas digitales en la situación en la que está el país ahora. Esta crisis no se cocinó ni se preparó desde el 6 de marzo de 2020 cuando empezó el coronavirus en Costa Rica. No, esto viene desde hace años, 20 años de irresponsabilidad y de mal manejo y de visión política electoral en lugar de visión país
y de política pública. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Otro tema es que esos partidos tienen alianzas y negociaciones muy claras con grupos de interés a los que tal vez no les interese tanto reformar este país. En todos los partidos hay gente muy buena, pero también hay esos compromisos. Entonces, dándome cuenta que Costa Rica es un país de potencialidades enormes, después de haber vuelto, pensando en la historia de este país donde hicimos del medio ambiente un activo productivo enorme, donde pasamos de 24% de cobertura forestal a 50 y pico, donde los animales, los osos perezosos, valen más en un árbol porque viene gente a verlos que el árbol en mesas y sillas. Un país maravilloso, un país democrático, un país que invirtió mucho en formar capital humano. Cuando la escuela Bonaventura Corrales yo fui, esa escuela era tan o mejor que las escuelas privadas. Hoy ya eso no ocurre. Un país con igualdad de oportunidades. Luis Alberto Monge fue presidente de la República de Costa Rica, habiendo sido una persona de origen muy humilde. Esas cosas se deterioraron. Lamentablemente la brecha de desigualdad es lo que se ha ampliado en Costa Rica y hoy esa Costa Rica de oportunidades y de igualdad por la cual todos soñamos ha ido quedando en los libros de historia porque hoy vemos una Costa Rica muy distinta. ¿Cuál es la ideología de don Rodrigo Chávez? Efectivamente está pensando, porque no quiere decirlo, pero antes de las 9 esperemos a ver qué va a pasar con don Rodrigo. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Muchas gracias. Ya regresamos con Sin Rodeos. Si teme exponerse, suscríbase a Diario Extra desde la comodidad de su casa. Central Telefónica 2547-9300, extensiones 109 y 152. Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web www.extratv42.com. En Twitter, @ExtraTV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. Extra TV, 24 horas informando al mundo. Continuamos con Continuamos nosotros aquí en Sin Rodeos. En esta noche nos acompaña don Rodrigo Chávez, ex ministro de Hacienda, y con quien estamos platicando sobre lo que se ha rumorado y prácticamente para un sector de la población a la hora en que leen las cosas es un hecho, e inclusive se dice de que don Rodrigo, bueno, eso lo dijo don Otto Roberto, lo dijo don Rafael Ángel Calderón, se le estaba proponiendo la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Republicano. Él dice que lo está pensando. Vamos a ver si antes de las 9 nos dice, porque también se habla de que él no iría con un solo partido, que él preferiría una coalición, o sea, un grupo de partidos que se unan, y el tema es, ¿habrá tiempo en la agenda electoral para llevar adelante este tipo de cosas? Pero en fin, antes de entrarle a ese detalle, don Rodrigo, ¿cuál sería o cuál es su ideología en este caso? Mi ideología es una persona derecha, centro-derecha, no, eso son etiquetas. Es que bueno, les encanta poner etiquetas. Mi ideología es muy sencilla. La política económica tiene que ser responsable y orientada a mejorar la vida de las personas. Entonces, si usted ve, le voy a decir un ejemplo. Austria, un país de derecha dura,
Irlanda, un país que aquí llamarían neoliberal, y Bélgica, un país que llaman, ¿cómo se llama?, más socialista, más de izquierda. Si usted ve los números de distribución del ingreso, los tres países tienen una distribución del ingreso que es la mitad de desigual que la de Costa Rica. Vea, es que aquí se usan las ideologías para enredar las cosas. Lo más fácil del mundo, Isabel, es enredar las cosas. Yo soy una persona hiperpragmática, que cuando uno ve una política pública dice, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién se va a beneficiar por esto? ¿Cuál es la visión país? Entonces, cuando a mí me dice la gente, yo soy liberal manchesteriano, yo soy de derecha de tal cosa, o yo soy socialdemócrata de la internacional. Mire, la variedad de esas cosas es como decir, yo soy ser humano, o yo soy centroamericano. Entonces, no nos pongamos etiquetas. Yo creo en un gobierno bajo libertad, democrático, un Estado de Derecho. Hasta ahí yo creo que el 90% de los costarricenses están. Creo que la empresa privada es la fuente de riqueza y que el Estado debe suministrar servicios públicos de una manera sostenible y eficientes. ¿Ah? Eso es lo que yo creo. Póngame en el purititico centro. ¿Ah? A mí hay cosas que no me gustan en este país. ¿Cuántos? Será un tema ideológico que haya 100 personas en este país que ganen entre 10 y 18 millones de colones al mes. A mí no me parece apropiado porque no son gente como empleados públicos tan productivos para compensar esos salarios, ¿verdad? Mientras hay personas tratando de vivir con 125,000 colones al mes. O con el bono proteger de 135,000 pesos, ¿verdad? Lo cual para los costarricenses es un tanto hasta vergonzoso porque no estamos acostumbrados a vivir de la caridad, nos gusta trabajar. Exactamente. Entonces, cuando yo le digo a usted Bélgica, Austria, Irlanda, Dinamarca, sociedades que están en el espectro de derecha e izquierda, lo que llamamos centro derecha y centro izquierda, y que tienen una distribución del ingreso mucho mejor que la de Costa Rica, yo le digo a la gente, es ser socialista. Si usted le pregunta a un liberal aquí en este programa, le dice, ¿usted cree que el Estado a través de su política pública debe afectar la distribución del ingreso? Es decir, jamás. ¿Verdad? Si usted le pregunta a un liberal, con quien yo no tengo conflicto, pero hágale la pregunta diferente, ¿usted cree que una sociedad como Costa Rica hoy, que es la sociedad más desigual del continente, más desigual del mundo, y uno de los 5 países más desiguales del mundo, donde la pobreza extrema está aumentando, donde la pobreza se ha quedado en el 20-21% y deteriorándose, donde el desempleo, la gente que no está buscando trabajo porque está ya desestimulada, ¿cómo se llama?, las cancelaciones de los contratos, etcétera, hace que aquí el 30% de la gente esté afectadísima. ¿Usted cree que esa es una sociedad sostenible? La respuesta tiene que ser no. No es una sociedad vivible, ni es una sociedad sostenible, y lo que está creando son vacíos que van a hacer que la gente no esté contenta y que rechace el modelo de una democracia, el Estado social de derecho. Aquí eso es lo que estamos haciendo. Eso es de izquierda, de derecha. Hay que ser prácticos, el país está enfermo. Entonces no nos pongamos, yo soy médico de los que les dan dosis chiquititas, ¿cómo se llama eso? Homeópata. Yo soy médico homeópata, yo no meto el bisturí y el otro dice, no, esa es homeopatía. Hay que ser práctico y hacer lo que el país necesita. Que ya no es una cosa de derecha o de izquierda, es una cosa de centro y de racionalidad económica, ¿sabes? Política y social también. En esa reunión del fin de semana, es que no voy a quitar el dedo No, del yo sé renglón, que no, Rodrigo. usted es muy, la felicito, es persistente. Es que no es posible. O sea, es que Me cae súper bien, además, por eso, yo soy así. Dale. el tema aquí es este. Usted se reúne el fin de semana y entonces, perfecto. Ya sabemos que le ofrecieron la candidatura. Me ofrecieron Ya sabemos, candidaturas. bueno, pero en ese... A ver, don Rafael Ángel, otro Roberto dice lo que Sí, pero los otros partidos me ofrecieron candidaturas. Y los otros que usted menciona son partidos pequeños que van en proceso y que usted... Entonces aquí la pregunta es, ¿aceptaría usted la candidatura
del Partido Republicano si el partido dice va a ser nuestro candidato porque no hay forma de lograr una coalición? Porque sería mentir que me diga que no busca una coalición. Yo busco una coalición, Ya estamos lo hablando el digo mismo sin idioma. rodeos. Si usted me lo ha preguntado desde el principio, yo lo he puesto en mis redes sociales. En este momento hay un vacío enorme. Vea lo que hizo el PUSC, no a la coalición. Liberación, no a la coalición. Quién sabe si el PAC y el Frente Amplio o los partidos de más de izquierda irán a hacer una coalición. Todavía no lo sé. Pero en este país yo busco una coalición. Yo quisiera ser parte de un grupo de gente muy distinguida. ¿Quiénes? ¿Como quiénes? ¿Como quién? No, yo no- de esos partidos pequeños que usted menciona ahorita, No, ya los partidos ya se los mencioné. que les gusta, Pero- esos ya están caminando con usted, digamos, en el sentido de pensar en una coalición. Sí, yo creo que sí. Ok. Y además hay empresarios, intelectuales, para no dar nombre le doy nombres de grupos. Hay un grupo de gente profesional muy exitosa, no son empresarios, son profesionales, que se llaman Somos Democracia. Ellos estuvieron ahí. Es un grupo que firmó la carta que UCAEP le envió al presidente de la República junto con los sindicatos de Rerum Novarum pidiendo el atraso del programa al fondo. Es gente organizada, ahí estuvieron, no son partido político, pero están ahí. Y hubo un número de empresarios, gente de primera categoría, que no están asociados a la política ni han estado asociados. Si usted me dice que le dé el nombre, déjeme y les pregunto, porque qué falta de elegancia, ¿verdad? Sí. Pero son empresarios súper conocidos y exitosos y gente decente. Cuéntenos qué le propusieron el fin de semana, además de la candidatura. O qué, vamos, qué le propusieron y cuáles son las condiciones de Rodrigo Chávez para aceptar, además de irse Vea. así en grupo. Si tuviera que aceptar, ¿qué es lo que usted pediría? No, yo lo que pido, Isabel, este país tiene una urgencia enorme de que tomemos responsabilidad por él, de que seamos valientes, de que seamos sabios y que tengamos capacidad de gestión, de administrar las políticas públicas. Es que eso es. Aquí venimos que no queremos menear el bote, no queremos pararnos en el callo de nadie porque hay los grupos de interés y se me van a tirar a la calle o en estas negociaciones. Este país tiene que tomar responsabilidad. Yo soy de una generación que gozó de un modelo de Estado de Derecho donde el gobierno era un igualizador, era un ecualizador y era un proveedor de oportunidades. Hoy el gobierno lo que está haciendo es deteriorando el gasto público de este país, deteriora la distribución del ingreso. La clase media, ¿quién más fregado que la clase media, doña Isabel? Tiene que pagar seguridad. A los que viven en condominios tienen que pagar seguridad. A los que viven fuera de condominio tienen que pagar rejas y alarmas. Y tienen que pagar impuestos para la policía. Los que puedan mandan a sus hijos a la escuela privada, pero tienen que pagar impuestos para el MEP. Y así sucesivamente. Entonces, la gente pobre, la gente de recursos menos beneficiados no están recibiendo la igualdad de oportunidades. Los chiquitos que van a la escuela en San Vito de Java y las chiquitas no tienen la misma oportunidad de los niños que van a las escuelas bilingües y privadas de este país. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? Yo no creo en quimeras. Yo soy un hombre muy práctico, basado en resultados. Lanzar a Rodrigo Chávez por lanzarlo. Y llegar al gobierno para ponerse la banda presidencial, eso no. El poder político es un medio. No, vamos a ver. Mucha gente ve el poder político como un fin. Para mí y para la gente que está en este grupo que estuvo el sábado, el poder político es un medio para tomar responsabilidad de la situación nacional y arreglar este país que no está bien. Entonces, ¿qué pido yo? Yo sé que ya me va a regañar, doña Isabel. No, jamás. Tan simpática que es usted. Pero yo lo que pido es un proyecto político de una visión común. No solo no pido, ofrezco eso. Un proyecto político de una visión común. ¿Para dónde vamos? ¿Qué clase de país queremos? Yo quiero un país donde la mayoría de la gente sea de clase media, sin vulnerabilidad económica, sin decir, si se enferma alguien
o se muere, nos fregamos. Que consuman, que vivan bien, que vean a sus hijos progresar. Un país más igualitario que se nos echó a perder. Un país donde haya prosperidad compartida, donde los empresarios puedan producir con certeza legal, etcétera, generar riqueza, compartirla bien, ¿verdad? Y creo que hay que buscar una ruta para llegar a ese lugar. Y ahora sí, construir el vehículo y montarme. Una campaña política no es una aventura, hay que pensarla bien. Necesitamos las estructuras legales, las estructuras financieras. ¿Qué vamos a vender? Como idea, ¿a quién vamos a tratar de persuadir? Uno no dice, yo voy a hacer una empresa y después veo que vendo. No. Entonces, en eso estamos. Si hay un proyecto que no es una quimera, que no es un capricho, que tiene sentido, que tiene viabilidad financiera, viabilidad política, etcétera, hay que echarse. Escuchándolo hablar ya con todo este proceso ya más claro para mí, necesito hacerle 2 preguntas con lo que usted, o 3 más o menos de lo que usted acaba de decir. Una, usted menciona que no iría jamás con el PLN, con el PUSC, ni con el PAC. ¿Generaría una coalición, por ejemplo, con el Partido Restauración Costarricense de Carlos Avendaño, Nueva República de Fabricio Alvarado, que no los mencionó, por ejemplo? ¿Se uniría a ellos para trabajar? Tendría que pensarlo, tendría que conocerlos mejor. Ellos no han estado en el gobierno. Ellos no tienen una hoja de historial de lo que han hecho, lo que han pensado, y habría que conversar mucho con ellos, en gran detalle, si comparten esa visión, una visión de libertad, por ejemplo, en ciertas cosas. Yo soy un hombre creyente, no voy mucho, o sea, yo no paso metido en iglesias ni en templos, pero soy una persona de profunda fe en Dios. Entonces, yo creo que sería una posibilidad de conversarlo. Otro factor es el tema de llegar a una coalición. A la hora de llegar a una coalición, obviamente sabemos que ahí todos los partidos tienen que ceder algunas cosas, porque ninguno llega gratis. Todos tienen que ceder algo, todos quieren una tajadita de ese pastel, porque es como un matrimonio, ninguno. Usted cede, pero sí, también le dan. Exactamente. Entonces pregunto, ¿estaría usted dispuesto a ceder la candidatura de la presidencia de la República a otro partido y asumir usted una vicepresidencia? ¿O simplemente ahí me voy yo como candidato sí o sí? Pregunto por el tema de la... Se lo digo diciendo a los ojos, viéndole a los ojos. Yo no he ido donde un candidato de los existentes a decirle, yo quiero trabajar por Costa Rica a tiempo completo y sin salario, porque no he encontrado a la persona idónea para hacer eso. Si aparece una persona que yo considere idónea, yo le voy a decir, señora, señor, yo la voy a apoyar a usted en su campaña, le voy a diseñar el plan económico, el plan de generación de empleos, generación de más empleos y generación de mejores empleos en el tiempo, de cambio estructural, de detonar la economía y verdaderamente causar una reactivación de esta economía. Si hay alguien que yo considero candidato idóneo, buena la hora. Ser presidente de Costa Rica en la administración que viene es echarse una cruz al hombro. Terrible. Va a ser terrible. Yo no me explico cómo hay tantas personas que quieren llegar a la presidencia en el 2022 en la situación en la que está el país. Claro. Para mí eso es preocupante. ¿Y cómo va a estar? Por eso, para mí es muy preocupante. Y por eso la gran incógnita aquí, al menos desde este espacio, no es por hacerle la vida difícil, pero sí necesitamos darle respuesta a los costarricenses para que estos tomen las decisiones más acertadas posibles, para que efectivamente cuando vayan a las urnas sepan a quién le van a ir a dar el voto y después no se estén lamentando. Claro. Entonces yo aquí me pregunto... Es demagogia decir, voten por mí porque yo... No, o sea, honestamente no es tan simple la situación. Aquí no estamos haciendo demagogia ni soñando con castillos en el aire. Es un grupo de gente empresaria, políticos serios, dirigentes, en el caso de una señora, no voy a mencionar su nombre, que es una mujer que tiene una huella en el área rural de este país impresionante, con una fundación que tiene hace 40 años, que organiza campesinos, que organiza campesinas, que los hace más productivos, que los financia. Esa señora no está buscando ningún puesto.
Otro de los detalles de que es bueno saberlo, aquí en el país en este momento, si hay algo que tiene al costarricense, vamos a decirlo en bonito, resfriado con la política, para no decirlo un poco más brusco, ¿verdad? De hecho, es un alto porcentaje de la gente que expresa no creer en los políticos ni en la política, que cuando vemos a los candidatos y a los partidos ofuscados por llegar a una segunda ronda, porque ya ni siquiera dicen vamos a llegar a la primera, ya ahora luchan por salir en la segunda ronda, ¿verdad? Sí. Pero nadie está trabajando por ese otro sector, esa gran masa que está afuera que dice no creo en los políticos, no aseguro que, o sea, no me dan confianza, no me generan confianza, y el costarricense cree que en un 99.9% los políticos le mienten. Sí, sí. Entonces, y ojo que le dejo ese 0,1% ahí, ¿verdad? Para no ser muy irrespetuosa, porque habrá alguno que sí quiere hacer las cosas bien. Pero el punto aquí es por lo general, se dice una cosa y a mitad del camino se justifica. Por ejemplo, gente que usted le pregunta, ¿usted va a postular su nombre para ser candidato? Y dice, jamás, yo no. Se lo aseguro que no. A mitad del camino dice el pueblo, el país me lo pide y yo tengo que ir. Ya. Tengo que responder. No, pero espéreme un segundito donde voy con usted. Ahí. Yo podría decirle a la audiencia de Sin Rodeos, a esos hombres y mujeres fieles y jóvenes que cada semana están con los temas aquí con nosotros, que definitivamente, si no es una coalición, no va don Rodrigo Chávez. Vea, lo que usted dice es muy sabio. En México la gente dice, es un dicho popular, la burra no era arisca, la hicieron. Eso es lo que le ha pasado a la gente de este país. De cómo la gente no va a ser cínica, desconfiada, pensando cuál es el ángulo de este señor o de esta señora, cuál es el negocio, por qué quiere ir, porque de ahí ha habido muy pocos patriotas que efectivamente hayan ido a servir al resto de la comunidad, al resto de la ciudadanía. Pero si no es una coalición, no va. Yo no descarto pelear por mejorar este país y no descarto mi deber patriótico en ninguna trinchera. Yo volví para quedarme a mi país y si hay un deber patriótico de hacer algo para ayudar y yo creo ser la mejor persona, yo lo voy a tomar, así como vine a ser ministro de Hacienda. Entonces, el vehículo es como que diga, si no es en moto no va, o si no es en carro no va, yo voy. La pregunta es cómo voy a ayudar, es independientemente del vehículo. Y no solo es ser presidente, la manera en que yo ayudo, yo soy muy humilde. No le estoy diciendo... Eso ya lo tengo claro por lo que explicó. Pero el tema aquí es que, porque ya hay, por ejemplo, el Partido República... Si usted me dice, ¿usted cree que la opción ideal para un liderazgo fresco, para recuperar la confianza de la gente, es una coalición? Yo le digo sí. Sí, no, pero en el caso suyo, ¿iría con una coalición o digamos que la coalición no se concrete? Entonces aceptaría con un partido. No, es que yo no me voy a tirar para armar el paracaídas de camino, doña Isabel. Eso no es racional. ¿Tiene candidato el republicano, sí o no? ¿Podría tener candidato en usted el republicano, sí o no? En estos momentos es una posibilidad. No hay que descartar nada. Yo lo que quiero asegurarme es que la gente sea decente. Y por eso le estoy preguntando, para que la gente tenga una respuesta de su propia boca, en el sentido de si efectivamente se va a ir Rodrigo Chávez con una coalición, digamos que lo logre, o que Rodrigo diga, no, si no es coalición no voy. Porque en este caso, así como está, mitad allá y mitad acá, hoy podríamos decir en Sin Rodeos que lo que está más certero y que se ha hablado con más profundidad, entonces casi que podríamos decir que el republicano tiene candidato. Yo le digo una cosa. Sería inconcebible para su audiencia, para sus televidentes, que alguien diga, vamos a tomarnos un cafecito, una pareja, y dice, ¿te querés casar conmigo después del cafecito? No, imposible. Bueno, entonces, ahí está, porque usted quiere acelerar los procesos.
Porque no nos queda mucho tiempo. No, nos quedan 363 días. No nos queda mucho tiempo. Nos quedan 363 el calendario días. electoral va marcando la pauta, ¿verdad? Entonces, sí, no nos tenemos queda mucho hasta tiempo. mayo para terminar la inscripción de los... Vea, ¿Qué le propone? decía Napoleón Bonaparte, despacio porque tengo prisa. Ajá. Despacio pero con muy buena letra. Las cosas hay que hacerlas bien. Vamos a seguir. Imagínense un grupo de gente que llega a una campaña política a improvisar, ¿de qué van a llegar a ser el gobierno? No, es terrible. ¿Qué le Planeación propone? estratégica. ¿Cómo vamos a hacer las cosas, doña Isabel? A las cosas que se las ¿Qué bien. le propone don Rodrigo Chávez? Digamos, ¿qué propone don Rodrigo Chávez? Hablemos de 3 puntos o 5, si fuera del caso, de cosas que tiene que hacer Costa Rica de forma inmediata para salir más o menos a flote de donde estamos. Vea, esta es una pregunta excelente que usted me hace. ¿Qué significa salir a flote? Porque si el país lo que quiere es, si el país dice ya el gobierno de esta administración no va a hacer nada y la Asamblea Legislativa no va a hacer nada, como Eduardo Lizano dijo otra gente, bueno, ahí pateemos la bola para que la Junta de Gobierno que viene a ver si ellos hacen algo, pero sabemos que es posponer una crisis. En ese sentido, bueno, el acuerdo del Fondo Monetario, a mí me parece que ese acuerdo es poco ambicioso. Este país necesita readquirir la estabilidad como un banco. Usted sabe que no hay un mueble que tenga menos de 3 patas. Por algo existe eso. Un banco de 3 patas donde se arreglan las cosas fiscales, ya de una vez por todas, donde se evite un default y donde el gobierno se reestructure para hacerlo no solo sostenible, sino efectivo. Ese es un palo eso es una pata de ese banco. La segunda pata de ese banco es que hay que reactivar la economía, por el amor de Dios bendito. Hay que generar empleos, hay que generar inversión, y eso se puede hacer. Y si quiere le digo cómo. Vea lo de la inversión. El domingo yo fui a almorzar, me invitó un empresario muy grande, muy distinguido, una gran persona, a su casa para conversar y ver un partido de fútbol americano. Yo le decía, mire señor, ¿qué tiene que hacer usted para invertir? Contratar gente, carpinteros, él está en el sector construcción, desarrollo, carpinteros, albañiles, fontaneros. Me dice, Rodrigo, ¿cómo voy a invertir yo si me lleva 3 años, 4 años obtener los permisos? Porque el gobierno no dice, vea, para los proyectos que no es construir en un manglar o una cosa de ambiente muy seria, para las cosas de arroz y frijoles normales, venga usted, está la lista de cosas que tiene que hacer, transparentemente, me da un depósito de cumplimiento del 10% o del 15%, por si usted viola la ley, entonces que usted pierde ese depósito. Y le hacemos una auditoría después y empieza a construir ayer. No. Entonces, repito, la parte fiscal y el papel y el tamaño del Estado hay que devolverle al Estado su naturaleza de ser un medio, no un fin en sí mismo. Los empleados públicos, la mayoría son gente muy buena gente, ponerlos a ser productivos. Segundo, reactivar la economía para generar empleos, porque eso nos lleva al tercer punto, que es fundamental, que es la cohesión social de este país. No podemos permitir, el hambre es un mal consejero, doña Isabel. El crimen no hay nadie que viva tranquilo cuando el crimen se desborda y por gente con hambre, ¿verdad? Entonces necesitamos reactivar la economía para que la gente esté bien. La mayoría de gente de este país no le importa cuál es el déficit fiscal y el tipo de cambio y esas cosas. Ellos lo que quieren es tener un techo, un trabajo decente, educar a sus hijos y hacer lo que a ellos les gusta. Déjele a la gente que tiene vocación que administre el país. ¿Existiría una salida para Costa Rica que no sean más impuestos en lo económico? Por supuesto que tiene que haber una salida. No, los impuestos son el último. Hace muchos años aquí no se habla de otra cosa más que de impuestos. Impuestos. Y si no son impuestos, aquí, y lo peor es que nos vacilan.
se dice, todos tienen que entrar en ese saco y al final del camino son Se unos salen poquitos los unos. que entran. Está como la ley marco empleo público. Que Sí. ahora ya están sacando y haciendo excepciones, al final yo creo que va a pasar como lo Sí, mismo sí, es como- del paquete de impuestos, o sea, son unos pocos y son los mismos de siempre los que Sí. pagamos. Es como decía un señor amigo de mi papá, estamos jodidos todos ustedes. Exacto. ¿Eh? Y todo el mundo está diciendo, estamos jodidos todos ustedes. Pero A entonces ver sí qué hace. existe una opción para No, Costa no, por Rica, supuesto que tiene que que haberla. no sean impuestos. Es decir, los impuestos, hay que entender que el impuesto es quitarle al sector productivo para financiar servicios públicos específicos. Esa es la naturaleza del impuesto. Pero aquí no estamos financiando servicios públicos específicos porque tenemos pésima infraestructura, mala educación, etcétera. Aquí lo que estamos es pagando deuda e intereses. Entonces, el muñeco está patas para arriba, Isabel. Porque aquí estamos hablando, al gobierno le hace falta tanto para cubrir sus gastos. Un momentico, veamos sus gastos primero. Y ahí es donde no hemos podido avanzar. La ley de empleo público es un intento. Pero, y no solo es cortar el gasto, ver el gasto. ¿Cómo puede ser que este país gaste 3 veces, 4 veces en intereses sobre la deuda de lo que gasta en construir infraestructura? Y la infraestructura es fundamental para la calidad de vida de la gente y para la competitividad. El que diga que este país hay que regalar puntos de impuestos, va a tener que, si es economista, va a tener que ir a la universidad a que le devuelvan la plata. Porque se durmió en todas las clases. Me quedan 3 minutos y tengo una larga lista de preguntas. Después lo vamos a volver. Bueno, vamos a ver si don Rodrigo acepta regresar a Sin Rodeos, ¿verdad? Viera que me ha gustado mucho, porque a mí me gusta hablar así, sin pelos en la lengua. Don Rodrigo, ¿cómo quedó en su paso por el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo quedó su relación con los sindicatos? No sé, yo siento que ellos apoyaron mucho. Cuando yo decía, los empleados de Hacienda están yendo a chapear matorrales terribles con un corta uñas porque no tienen la tecnología, no tienen los controles, no tienen los sistemas modernos. Mire, Hacienda tenía 3.665 empleados que yo me acuerdo en aquel momento. Y los sindicatos y los mandos medios y los altos son una minoría. El empleado hacendario quiere contribuir. ¿Quién? Me explico. Entonces sí, yo dije, ustedes les vamos a dar las herramientas, acuérdense todo lo que hablamos de eso en aquel momento, y les vamos a pedir más. Porque ahora la excusa o la razón no se pueden distinguir. Yo no puedo porque no tengo los instrumentos. O no, sin querer, no tengo los instrumentos. Entonces, yo me llevé muy bien con ellos. ¿Sí? ¿Con los maestros cómo quedó esa relación? No, yo no tuve relación con los maestros. No hubo ahí, porque es que aquí hay que pensar muchas veces, pues son grupos muy organizados y entonces a la hora de pensar en una campaña política, casi siempre uno empieza a ver ese escenario y por eso le pregunto. Pero yo le voy a decir una cosa a usted, doña Isabel. Los maestros en este país, en general, son gente muy buena. Le digo cuál es el problema. Que el Ministerio de Educación Pública está pésimamente administrado. ¿Qué empresa conoce usted? ¿Qué organización conoce usted? Que tiene casi 1 millón de clientes, 4.000 sucursales, casi, números redondos, 90.000 empleados, gasta 4.000 millones de dólares al año y no puede tirar una planilla por cómputo. Es un absurdo. Bueno, hay mucho que hablar y me quedan como 30 segundos y quisiera decirle, Costa Rica hace muchos años se escucha un discurso a nivel político y hay quienes dicen que Costa Rica es un país ingobernable, que Costa Rica es ingobernable. En los últimos años ese discurso ha cambiado y hoy se dice que lo que se requiere es de un buen equipo para gobernar porque no tienen equipo para gobernar. Si se gestara lo que usted en este momento cree que, o al menos está intentando hacer, y llegar a hacer, pues tenemos hipotéticamente que ir viendo todos los escenarios. ¿Tendría Rodrigo Chávez equipo para gobernar en caso de que algo así pasara? No, absolutamente. Debe decirle, ¿qué es lo que está mal? ¿El Jet 747 cuando no hay tripulación?
Este jet no es volable, no es navegable. No, traiga la tripulación que se necesita. Un carro Fórmula 1, si usted pone una persona que no tiene experiencia, una niña a manejarlo, pues ese carro no sirve para mucho. Al revés, Costa Rica tiene, gracias a Dios, todavía un pool de talento humano, de capital humano increíble en todas las cosas que usted se puede imaginar. Ingenieros con doctorados, economistas con doctorados, gente con experiencia, etcétera. Aquí lo que hay que hacer es buscar a la gente idónea para el puesto, no puestos para la gente del partido. Don Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Rodeos. A ustedes en sus hogares, mil gracias y los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Recuerden que los miércoles es Sin Rodeo Municipal. Estará con nosotros don Humberto Soto, alcalde del Cantón Central de Alajuela. Cordialmente invitados a partir de las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo.